Y a mí me parece que es todo bastante extraño que en el momento en el que se conoce que son pareja, lo que hace su empresa, una empresa muy, muy relacionada con las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es ocultar, es esconder, incluso en la intranet de sus propios trabajadores, que es donde figuraba esta identidad falsa, que esa persona, que no era un técnico sanitario, la nueva pareja de la Comunidad de Madrid, sino que era un directivo de Quirón, del Grupo Quirón, que es la principal empresa de la sanidad privada que tiene conciertos con la sanidad pública y que cobra de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. A mí todo esto me parece bastante alucinante. Yo tampoco no sé si es muy habitual que los proveedores externos tengan el correo corporativo. Hay un montón de sentencias judiciales que hablan de que tener correo corporativo es una relación laboral, es una muestra de una relación laboral. Es decir, que es poco habitual, en mi opinión. Ellos nos dicen que no, que es muy habitual en su empresa y que así lo están haciendo y que tienen muchas otras personas que aparecen con correo corporativo y que son solamente proveedores. Lo que no sé es si todas ellas son directivos también, que ya es un segundo grado, claro, porque no es solo ser proveedor, sino ser directivo dentro del grupo. Y desde luego, además, lo más llamativo es que cuando se miran la evolución de los ingresos que ha recibido de Quirón Alberto González Amador desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues se ha multiplicado. Y son muy onerosos. Es mucho dinero el que cobra Alberto González Amador del Grupo Quirón. El gobierno de Ayuso inyecta 500 millones de euros más a la sanidad privada y lo hace por la puerta de atrás. Y decimos esto porque el martes pasado el Consejo de Gobierno aprobó esta partida millonaria de la que principalmente se va a beneficiar el Grupo Quirón y Rivera Salud, que es el del Hospital de Torrejón, el del CEO, que pedía aumentar las listas de espera. Y a pesar de la cuantía, que no es nada menor, no informó de ello en la rueda de prensa semanal. Radio Madrid, Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Primero, ¿este dinero para qué es? Es decir, en concepto de que se inyectan 500 millones más. Y segundo, no sé cómo justifica el gobierno de Ayuso el no haber informado cuando tocaba de ello. La verdad es que empieza a ser una tradición por estas fechas. Ya pasó algo similar el año pasado, pero esta vez llama la atención por la cifra y por las explicaciones o por la ausencia de ellas inicialmente. En total, 500 millones aprobó el pasado martes el gobierno de Ayuso y nos hemos enterado después porque el portavoz no dijo nada en la rueda de prensa. La mayor parte, 357 millones, se corresponden con las liquidaciones de 2024 para los 4 hospitales que gestiona Quirón y para el de Torrejón, en manos de Rivera Salud, que después del escándalo de los audios de su CEO recibe 25 millones de euros por las atenciones del año pasado. Pero hay más, el gobierno de Ayuso aprobó una especie de rescate para los 3 centros menos rentables de Quirón, Valdemoro, Móstoles y Villalba, 106 millones que justifican con lo que llaman restablecimiento del equilibrio económico. A todo esto hay que sumar otros 36 millones de cara a 2026 para el Hospital Fundación Jiménez Díaz por una cláusula adicional cuyo detalle se desconoce. En total, el Hospital Estrella del Grupo Quirón, el mismo grupo para el que trabaja el novio de la presidenta, Alberto González Amador, ha conseguido solo esta semana 214 millones de euros. Preguntados por estos pagos, fuentes de la consejería se limitan a remarcar que son por actividad y que se reparten en el plano asistencial con independencia, dicen, de que sea concesión o no, señalando que el 90% es tramo público y solo el 10% para las concesiones. Ahora hablábamos del Hospital de Torrejón de Ardoz, del de los polémicos audios en los que su ya ex CEO pedía, por ejemplo, rechazar a determinados pacientes que no eran lo bastante rentables. Sobre esto, Más Madrid había pedido una comisión de investigación, pero es que hoy, Javier, hemos sabido que el PP va a usar la mayoría absoluta, pues eso, para que no salga adelante. Sí, suele presumir el gobierno de Ayuso de transparencia, pero otra vez parece que impedirá que se celebre una comisión. La pedía Más Madrid para conocer el impacto en la calidad asistencial derivado del modelo de gestión en el Hospital de Torrejón y también la supervisión que realiza la comunidad a Rivera Salud. Esta vez el Grupo Popular no se ha atrevido a vetarlo en la mesa de la Asamblea, se debatirá en pleno, aunque está condenada al fracaso por la mayoría absoluta del PP, que ya ha registrado un escrito de oposición. Fuentes populares argumentan que no se va a permitir que se utilice la cámara para asustar, dicen, a los pacientes y poner en duda a los sanitarios. Y hablan también de bulos de la izquierda. Por cierto, Pablo, que seguimos sin conocer el detalle de las inspecciones que descartaron incumplimientos en el Hospital de Torrejón. La SER las pidió, pero aún no se han hecho públicas, igual que tampoco conocemos el número de pacientes derivados a cada hospital, ni las actas de las reuniones entre la comunidad y estas empresas desde el año 2023. Vaya, pues esto de la transparencia. Gracias, Carrera. Marta Carmona, buenas noches. Hola, buenas noches. Marta Carmona es la portavoz de Sanidad de Más Madrid. Vamos a empezar por el final. No sé si a ustedes les quedan mecanismos para intentar saber qué ha pasado en el Hospital de Torrejón después del veto a la comisión de investigación.
Bueno, nosotros hemos llevado a Fiscalía este asunto porque creemos que la vía judicial tiene que activarse y desde luego vamos a seguir buscando todos los resortes posibles en la Asamblea, aunque evidentemente mientras esté la mayoría absoluta del PP no van a querer que la Asamblea sirva para lo que debería servir y es esclarecer qué está sucediendo, porque que no se nos olvide que aquí lo que está en riesgo es la salud de los pacientes y la calidad asistencial. No solamente que este sistema de gestión privada de la sanidad pública sea absolutamente ruinoso, sino que esos audios de SSEO y múltiples informaciones que han ido saliendo son verdaderamente preocupantes. Nosotros confiamos en que los profesionales que llevan mucho tiempo denunciando esta situación protegen a los pacientes y no obedecen esas órdenes, pero evidentemente nos preocupa. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se esclarezca todo y para que acabe este modelo de gestión que es nefasto. Después están estos 500 millones de euros que hemos sabido que esta misma semana se ha inyectado en la sanidad privada. ¿Por qué cree que el gobierno de Ayuso no lo contó en la rueda de prensa siendo 500 millones, que es una inversión notable para un gobierno autonómico? Bueno, son 500 millones, pero no olvidemos que se añaden a los sobrecostes que tienen estos hospitales, que son hospitales públicos, pero de gestión privada, que de habitual gastan en torno al doble y el triple de lo que tienen presupuestado inicialmente, sin contar con este extra del último Consejo de Gobierno del año. Esos son hospitales que nos salen carísimo y es un modelo de gestión que nos sale carísimo. Y no dan explicaciones porque directamente ellos han organizado toda la sanidad pública madrileña para desviar dinero público de la sanidad a estas empresas. Para ellos es normal, para ellos no es noticia. Ahora, también te digo, opacan todo lo que se puede y la única información que hay al respecto de esto es la que conseguimos arrancar la oposición y la que se consigue arrancar vía transparencia, porque ellos no dan ni la más mínima justificación de todo ese flujo de dinero. ¿Cree que se puede estar cometiendo algún delito o con la opacidad o con lo que usted decía, desvío de dinero público a manos privadas? Pues no sé si es delito porque lo verdaderamente grave es que este modelo absolutamente perverso permite que se desvíe ese dinero así. Y esto es grave porque no hay un control, que esta es la parte en la que sí que yo creo que hay una parte de opacidad deliberada y de falta de transparencia que sí que incumple normas y que por ahí desde luego nosotros también vamos a trabajar, que es que hay un caudal de dinero público que se está yendo a estas empresas privadas parásitas de la sanidad pública sin ningún tipo de control. Pero luego es que no olvidemos que la gran beneficiada de esto es Quirón, que es la empresa en la que trabaja el novio de la presidenta, la empresa que está detrás del ático de lujo en el que vive la presidenta, la empresa que les permite tener el tren de vida que llevan y la empresa que permite que el novio de Ayuso trabaje con una identidad falsa. Pero al final de todo, el problema verdaderamente grave de esto no es ni la opacidad ni estos chanchullos. Lo verdaderamente grave es que para mantener este flujo de dinero, una condición indispensable es tener asfixiados a los hospitales públicos. Porque en teoría este caudal de dinero que se va de la sanidad pública a estos hospitales gestionados por estas empresas privadas es a través de la libre elección. Es decir, si los pacientes de la pública no tienen listas de espera inasumibles, no se van a estos hospitales. Y eso es lo verdaderamente dañino. Y eso no es ilegal, es un problema del modelo. Y el modelo es tremendamente perverso porque al final cada euro que se detrae de la sanidad pública se traduce en que los pacientes están peor atendidos y tienen tiempos de espera absolutamente inasumibles, sea en unas urgencias colapsadas esperando horas y horas o sea esperando meses y meses una prueba o una consulta en su hospital público 100% que no llega. Ahora me decía, este modelo hay que cambiarlo y lo vamos a cambiar. De hecho, la ministra se comprometió a presentar una reforma a principios de este año para limitar esta colaboración público-privada. Ella dijo, va a ser imposible el modelo Torrejón. Pero claro, ¿esto no crea falsas expectativas? ¿No es un brindis al sol teniendo en cuenta las mayorías parlamentarias? O sea, yo sé que cada uno desde donde puede tiene que hacer todo lo que pueda. La mayoría ¿no? La aritmética en el Congreso es la que es, pero también hay una realidad y es que este modelo de gestión está desangrando a la sanidad pública madrileña y está poniendo a los madrileños en peligro. Insisto, que menos mal que están los profesionales sanitarios desobedeciendo órdenes de CEOs, pero que verdaderamente no podemos tolerar que este modelo de gestión desbarate a la joya de la corona, que es la sanidad pública madrileña. Entonces hay que hacer todo lo que se pueda. Evidentemente, una ley de gestión pública en el Congreso, siendo la aritmética como es, pues va a haber que pelearla, pero yo confío en que los españoles de distintos partidos políticos quieran apostar por la sanidad pública y por parar con esta absoluta sangría. Pues Marta Carmona, portavoz de Sanidad de Más Madrid, gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchas gracias a vosotros. Mariano, voy a empezar contigo. Claro, si realmente crees en este modelo, crees que es más eficiente, que es óptimo para el paciente, ¿no sería mejor abordar todas estas cuestiones con absoluta transparencia? Que se pide una comisión de investigación, se hace una comisión de investigación. Que se aprueban 500 millones de euros, cuento que acabo de inyectar 500 millones de euros. No hacerlo, no volvemos a lo de antes, al
¿Qué esconde? ¿Por qué no se cuenta? ¿Por qué no se investiga? Desde luego que sí, Pablo, pero yo en el caso del gobierno de la Comunidad de Madrid, de su presidenta, añadiría algo más. La presidenta Ayuso presume siempre de ir muy a las claras, siempre que puede es martillo de herejes en cuanto a lo que ella considera personas timoratas y que no, en fin, que no dicen las cosas claramente. Bueno, pues más razón de más para haber dicho en la rueda de prensa del pasado 17 de diciembre que se habían aprobado en el Consejo de Gobierno esos pagos a esos grupos hospitalarios que se encargan de la gestión de esos centros, porque efectivamente si es un modelo de éxito y es un modelo en el que no hay nada que ocultar ni nada de lo que avergonzarse, pues casi me atrevería a decir que tendría que haber sido si no la primera o de las primeras noticias que el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid hubiese trasladado a los medios en la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno. Y de nuevo, efectivamente, si no se comentó y se ha tenido que descubrir posteriormente por el buen trabajo de los compañeros de esta casa, de la SER, pues es que alguna mala conciencia hay, ¿no? Y eso ya, desde luego, que me parece muy, muy significativo, ¿no? Lola. Bueno, el tema de la colaboración público-privada en la sanidad, yo creo que tampoco hay que, en fin, el modelo, yo apoyo la sanidad pública, me parece que el modelo público ha de ser predominante, pero no significa que una colaboración público-privada tenga necesariamente que llevar a las situaciones a las que está llevando la sanidad en Madrid. En Cataluña hay mucha sanidad privada. Por eso lo digo, es que una cosa es que haya esa colaboración y otra cosa es que eso esté regido sobre todo por el ánimo de lucro, claro, que es lo que está ocurriendo con este tipo de contratos que está practicando la Comunidad de Madrid. Dicho eso, estos pagos son sobre todo para cubrir una deuda que se arrastra con el Grupo Quirón y que según la oposición ya se han hecho pagos por valor de 5.000 millones, a los cuales se añaden estos 500 más de este año, ¿no? Y que además algunos, por ejemplo, son por sobrecostes en el tema de la pandemia. Entonces, claro, cuando ves el sobreesfuerzo que hicieron los sanitarios y los médicos en la sanidad pública, no digo que no lo hicieran también en la privada, también, pero que ahora se esté pagando esos, claro, sobrecostes en la privada, ¿se establecen igual que en la pública o aquello ha de tener un rédito? Claro, incluye margen. Claro, es que porque el argumento de la presidenta de la comunidad es que es más eficiente, en teoría, para el usuario. Pero, claro, es más eficiente si tu enfermedad no es muy grave. Ya. Que es lo que ocurre con las mutuas, que sí que tienen un ánimo de lucro, ¿no? Pero si tienes una enfermedad que al hospital, y lo vimos en el caso de Torrejón, ¿no? Si tienes, como muy bien expresaba el CEO, si tienes una enfermedad pues que no conviene, pues porque supone muchos gastos para el hospital atenderla, entonces ya pasas a ser un paciente no rentable y no conveniente. Totalmente. Bueno, yo creo que la presidenta de la comunidad está decidida a dejar el Grupo Quirón como una patena, o sea, sin ningún tipo de deuda y sin ningún tipo de problema económico. Manuel, uno se pregunta qué pasaría si esto fuera, es decir, ¿qué diría Isabel Díaz Ayuso si quien trabajara para el Grupo Quirón fuera Begoña Gómez y quien aprobara este dinero fuera Pedro Sánchez? Me has robado, menos mal que lo tengo apuntado y lo puedo demostrar, me has robado el copyright es el tuyo. Comienzo de mi intervención. No, ahora es tuyo, que lo dijiste primero, pero esa era efectivamente mi primera reflexión. Yo quería decir el marco general, ¿no? El marco general es... pero yo ya tenía una respuesta, porque como soy más osado que tú, yo creo que Pedro Sánchez estaría en la cárcel. O sea, no condenado, estaría ya en la cárcel. O sea, si llega a ocurrir a nivel estatal con Pedro Sánchez
lo que está ocurriendo en Madrid, estaría en la cárcel. Porque tenemos un juez que lleva año y medio mirando a ver si Begoña Gómez se llevó 3 bolis Vicks de más un día que no le tocaba. Y aquí tenemos el siguiente cuadro. Un señor presunto defraudador fiscal que dio un pelotazo de 2 millones de euros durante la pandemia y que sus ingresos son, si no totales, mayoritariamente del Grupo Quirón, que es el gran beneficiado por su pareja, con dinero público, y que no se sabe en qué medida el ático en el que viven se pagó o no con fondos de Quirón, sin ninguna duda, sí, con fondos de lo que se hurtó a la Hacienda con ese presunto fraude fiscal, es decir, con lo que se robó presuntamente a todos los ciudadanos. Bueno, yo lo tengo clarísimo, condenado y en la cárcel, los dos, Sánchez y Begoña Gómez. De momento, en el caso de Ayuso, la tenemos dando lecciones de ética y la cohorte de medios apesebrados que viven del dinero de la Comunidad de Madrid, con loas y alabanzas a diario. El modelo, que me parece un tema muy interesante, ¿no? Yo, sé que en Cataluña hay un modelo sanitario con una importante participación del ámbito privado, fundaciones privadas, de colaboración público-privado, pero yo creo que aquí hay 2 elementos que son absolutamente claves. Si la colaboración, que para mí mal llamada, pero colaboración público-privada, se basa en el lucro y no se establece un límite a ese lucro, es imposible que no ocurra lo que está ocurriendo en Madrid y en otras comunidades, que es el saqueo de las arcas públicas. Es imposible. Entonces, una colaboración donde se estableciese como límite máximo por todos los conceptos un lucro del 3, del 5, del 7%, yo no lo defendería, pero entendería que hubiese gente que dijese, bueno, este modelo lo podemos defender. Pero con unas empresas con un lucro ilimitado, eso es imposible que no saqueen al erario público. Y segundo, si tú le adjudicas un servicio social, una prestación social como la sanidad a un fondo, a grupos controlados por fondos de inversión, también es imposible que no ocurra esto. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión, sobre todo los fondos llamados de private equity, que son los que entran en este tipo de actividad, o en las residencias de personas mayores, o en la educación, por definición tienen que en 5 o 7 años revender el grupo o dar el mayor pelotazo posible, por simplificarlo, ¿no? Obtener la máxima ganancia posible. Es a lo que se dedican, no lo ocultan, lo explican en sus páginas web, ¿vale? Van con la verdad por delante en ese sentido. Entonces, tú no puedes poner un servicio público, un servicio, una prestación tan relevante como la prestación sanitaria o la educación en manos de fondos de inversión, porque van a hacer esto, está en su naturaleza. Por lo tanto, yo sí que creo, yo creo que debe haber, me parece bien que haya una sanidad privada, que se paguen quienes quieran o puedan la sanidad, esa sanidad privada. Hay ámbitos en el que prácticamente es imposible no hacerlo. En el odontólogo, pues es que el 95% es sanidad privada, ¿no? Muy al contrario que en otros países de Europa, por cierto. Pero que haya una sanidad privada, los fondos están claros de dónde vienen, y luego hay una sanidad pública. La perversión es esas empresas privadas que vienen a vivir de lo público, porque solo lo pueden hacer con lo que hemos visto o está saliendo en el último mes en la Comunidad de Madrid. Es imposible lo contrario. Es que en el caso de Cataluña, por precisar un poco que históricamente funciona este modelo mixto, la Generalitat se apoya en unos consorcios que se gestionan, formalmente como privados, pero que tienen financiación pública y tienen objetivos públicos. Claro. Y después lo que hay son conciertos con el sector privado para determinados tipos de pruebas. O sea, no para todo, sino para hacer pruebas diagnósticas, para hacer determinadas cirugías menos importantes. Entonces ya estás acotando el tipo de servicio que ofreces. De alguna forma en Madrid en parte funciona así también. Se acota la colaboración a determinadas pruebas. Es una broma, ¿no, Mariano? Lo que estás diciendo. Quiero decir que... Es una broma. Te puede parecer a ti una broma, pero yo, por desgracia, me gustaría ser lego en la materia, pero tengo alguna experiencia personal en hospitales.
Y sí, la colaboración público-privada oferta dentro de un mismo centro, la Fundación Jiménez Díaz, por ejemplo, pruebas que no cubre el paquete básico de la Seguridad Social, que a lo mejor debería incluir. Es otro debate. Y digamos, por resumirlo de manera muy clara, se practican en el mismo centro, incluso a veces por el mismo equipo, aunque no sea una prueba del paquete básico y tú la tengas que abonar. Por ejemplo, es un modelo bastante complejo y no es una broma lo que estoy diciendo, porque yo no hago bromas sobre la sanidad y, como te digo, Manuel, y me gustaría ser bastante ignorante en la materia, pero por desgracia no lo soy. Y eso sí que funciona así, en parte, en el sistema. Pues venga, vamos a... Net es el nombre de una de sus empresas en Florida para un negocio inmobiliario en Boca de Ratón. Y es muy llamativo porque ese cambio, según nos ha confirmado el propio Grupo Quirón, se produce en 2023. Es decir, antes de que el diario.es publicara su fraude fiscal, cuando ya se conocía que eran pareja. Cuando ya se sabía que González Amador y la presidenta de la Comunidad de Madrid eran pareja, porque había aparecido su nombre y algunas fotos en revistas del corazón. Y no solo es que aparezca con ese dentro de la intranet con ese nombre falso, sino que también aparece que es un directivo. Aparece como director de... lo diré exactamente, director de proyectos Servicios Centrales de Quirón Prevención, que es esta filial de Quirón. Desde Quirón nos aseguran que sigue siendo alguien externo y nos dicen incluso que tienen hasta más de 1.000 personas dentro del grupo que son proveedores externos, pero que tienen correo corporativo. Pero claro, esto no es solamente un proveedor externo, es que es un directivo del grupo, es que se presenta como directivo del grupo. Y a mí me parece que es todo bastante extraño que en el momento en el que se conoce que son pareja, lo que hace su empresa, una empresa muy, muy relacionada con las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es ocultar, es esconder, incluso en la intranet de sus propios trabajadores, que es donde figuraba esta identidad falsa, que esa persona, que no era un técnico sanitario, la nueva pareja de la Comunidad de Madrid, sino que era un directivo de Quirón, del Grupo Quirón, que es la principal empresa de la sanidad privada que tiene conciertos con la sanidad pública y que cobra de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. A mí todo esto me parece bastante alucinante. Yo tampoco no sé si es muy habitual que los proveedores externos tengan el correo corporativo. Hay un montón de sentencias judiciales que hablan de que tener correo corporativo es una relación laboral, es una muestra de una relación laboral. Es decir, que es poco habitual, en mi opinión. Ellos nos dicen que no, que es muy habitual en su empresa y que así lo están haciendo y que tienen muchas otras personas que aparecen con correo corporativo y que son solamente proveedores. Lo que no sé es si todas ellas son directivos también, que ya es un segundo grado, claro, porque no es solo ser proveedor, sino ser directivo dentro del grupo. Y desde luego, además, lo más llamativo es que cuando se miran la evolución de los ingresos que ha recibido de Quirón Alberto González Amador desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues se han multiplicado y son muy onerosos. Es mucho dinero el que cobra Alberto González Amador del Grupo Quirón.